En este rato de una tarde con lo nuestro, como lo hacemos habitualmente, Malvinas en primera persona, les anticipaba yo una nota diferente, especial, la de hoy del otro lado de la línea telefónica, José Cruz, veterano de guerra de Malvinas. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes. ¿Cómo estás, querido? Un abrazo para todos tus oyentes y para toda la gente de ese lugar tan hermoso. Gracias, José, muchas gracias. Un gusto charlar con vos para que nos cuentes tu historia. ¿Dónde estás, José, ahora? ¿En Capital? Sí, yo vivo en Capital desde hace muchos años. Soy oriundo de la provincia de Tucumán, pero vine con toda mi familia en el año 78 y estando acá es donde me alisté para ir a cumplir con mi servicio militar obligatorio y ahí comienza en parte mi historia de vida y de experiencia y que me marcó para siempre. En aquellos años se decía la colimba no es la guerra. Claro. Nosotros fuimos una tanda, una promoción que nos tocó justamente la guerra. ¿De qué parte de Tucumán sos, José? De la capital, de San Miguel. De San Miguel de Tucumán. ¿Viniste con familia, con tus hermanos, con tus padres? Sí, la familia completa, como todo provinciano, siempre buscando la continuidad en el trabajo, una mejor calidad de vida, mejor institutos para estudiar, escuelas y eso, que Buenos Aires tiene todo. Claro. Pero uno tiene que desarraigar esos sentimientos y hacer el sacrificio, y nosotros lo emprendimos. ¿Te acordás qué número de sorteo te tocó para la colimba? 967 me tocó. Marina. Marina de cajón. Claro. Sí, y vos sabés que yo soy clase 60, la tendría que haber hecho con la clase 60, y tuve unos comportamientos que hasta el día de hoy nunca supe bien por qué, estando allá en Tucumán, en cuarto año, que venía invicto, es decir, sin perder ningún año, siempre fui un alumno, digamos, regular hacia arriba. No tenía mayores complicaciones. En cuarto año me empecé a ratear, nunca supe una razón exacta, solo que como que me invadió esa aventura y de tanto ratearme me quedé libre. Y a partir de esa actitud perdí el cuarto año. Después dije, bueno, lo voy a retomar y pedí prórroga. Por eso es que pedí 2 años de prórroga y la hice con la clase 62. Hace poquito cumplí, el 25 de octubre cumplí 60 años. Así que, mirá vos lo que son las historias, ¿no? Una rata, o varias ratas en este caso, a la escuela terminaron llevándote a la guerra, José. Mucho. Vos sabés que cuando pude recapacitar en un montón de cosas que uno con los años empieza a ver, yo, a diferencia de muchos, primero que soy de principios religiosos muy marcados, porque mi familia es mormona en creencia. Yo me bauticé en la iglesia mormona a los 10 años allá en Tucumán. Y durante mucho tiempo renegué a mi vuelta de Malvinas que Dios me había abandonado, bueno, me había hecho pasar la guerra, después me tocó la pérdida de un hijo. Y esas cosas que uno siempre parece que le echa la culpa a Dios, ¿no? De todo lo que nos pasa. Yo fui uno de esos que renegué de las cosas que me hizo vivir Dios. Sí. Pero pasaron los años, después de una muy buena terapia que hasta el día de hoy sigo haciendo, entendí, por ejemplo, que la mayoría de las cosas pues las fui marcando yo. Las fui decidiendo y eligiendo yo. Yo me alisté como voluntario prácticamente porque ya habían sido 3 días que habían ido incorporando a la gente y yo no figuraba en las listas. Entonces ya se estaban yendo todos y con un amigo le dijimos por favor que nos llevaran, que nos alistaran, porque ya había dejado de trabajar, ya me había despedido 3 veces de mi familia y ya quería que empezara el servicio militar. Así que ahí volví digamos, a forjar esa vivencia. Y bueno, tengo tanto también que ya había cumplido yo con la parte de instrucción, fui de marinero al principio. ¿En qué unidad te incorporaron? Yo estaba en Campo Sarmiento como marinero y había 5 compañías. Sí. Yo era de la 4ª compañía. Pasamos la instrucción de marinería y me tocó, como puesto de trabajo y de desarrollar mi servicio militar, un campo de golf, porque me había listado como voluntario para ir a ser jardinero. Entonces me eligieron y ese lugar era de un privilegio absoluto. Te imaginas toda la naturaleza. De hecho, a mí me gusta la jardinería desde muy chico. En la actualidad, mi profesión, soy paisajista, me dedico al diseño de parques y jardines. Mirá qué bien. Y bueno, había elegido ser voluntario para ir a hacer tareas en el campo de golf. Sí. Me eligieron. Eso me daba muchos privilegios, como no ir a formación, no tenía que hacer movimientos vivos. Todos los fines de semana me volvía a mi casa, desde Bahía Blanca podía volver a mi casa. No me levantaba a Diana, no nos hacían desfilar, no hacíamos práctica de nada.
Y bueno, me tocó ese destino, pero cuando tenía 15 años me entusiasmaron mucho los perros. Criaba perros en mi casa con mi hermano mayor, criábamos ovejeros alemanes y yo me empecé a dedicar al adiestramiento. Esto llevó a que cuando el 2 de abril de 1981, cuando yo estaba llegando a la base, porque fue el día que me incorporaron, pasé frente a un batallón que decía Agrupación Perros de Guerra, de Infantería de Marina. A mí me dejó loco de la idea y dije, yo voy a hacer acá, yo tengo que venir acá. Entonces cuando me dieron el destino para ir a hacer el servicio militar en el Cabo, le dije, no, por favor, yo quiero ir a ese otro lugar. Y yo, vos estás loco, vos sabés lo que es eso. No sé si qué es lo que es, pero están los perros y yo soy adiestrador, quiero estar con los perros de guerra. Mira, hinché tanto los pocos que me hicieron más voluntario. Y efectivamente, me dijeron, ni bien llegás, te van a volver a bailar, vas a tener instrucciones, infantería de marina. No me interesa, yo quiero ir. Me pegaron un baile a mí y a todos los que llegamos por primera vez al batallón, no sabes, hasta el día de hoy lo recuerdo. Pero bueno, ahí también volví a torcer, así como 3-4 veces fui como marcando lo que me iba a tocar vivir, ¿viste? Claro. Lo fui eligiendo yo. Sin lugar a dudas. Y justo Infantería de Marina, que es una de las exigencias más importantes que tiene la instrucción militar, ¿no? Tal cual. Y así todo, sé que hay otros batallones y otros regimientos que todavía, nosotros le decimos, son picantes, son mucho más picantes que el batallón que yo fui. Claro. Pero bueno, para mi estilo de vida, para mi idiosincrasia, mi crecimiento, me marcó mucho. Claro. Me marcó mucho, inclusive hace poquito tuvimos un asado con camaradas y me decían, cuando te tocó ir al frente, sufrí tanto, me dice mi amigo, porque vos tenías menos calles que Venecia, me dice. Claro, es cierto. Pero bueno, vos viste cómo son las cosas, o los designios de Dios quizás que uno tiene que cumplir con lo que le toca vivir. ¿Cómo fue esa etapa de instrucción ahí en el batallón, en la Infantería Marina, con los perros? Para mí es una anécdota y hasta el día de hoy un recuerdo enorme, porque ni bien llegué me asignaron a Vogel, que ese es el nombre de mi perro. Sí. Vogel en alemán significa pájaro. El perro era todo negro, ya estaba adiestrado cuando yo llegué, pero figuraba dentro de los 5 mejores perros en temperamento, en adiestramiento, en capacidad, y con los años nos dimos cuenta que los mejores perros iban asignados al guía que supuestamente lo podía conducir. Para mí fue una bendición de Dios con todas las letras. Hasta el día de hoy me sigo emocionando muchísimas veces cuando salgo a malvinizar y hablar de mi perro. Mi perro se convirtió en mi mejor amigo, en mi ángel de la guarda, en mi mejor maestro. Claro. En el arma más poderosa, en la compañía absoluta. Al ser elegido él para ir a Malvinas, lo tenía que acompañar yo, porque era su guía. Claro. Pero tuvimos un año de preparación. Yo te dije que ingresé al servicio militar en el 81, 2 de abril del 81. Sí. En el 2 de abril del 82 nos levantamos y con la alegría de que se habían recuperado las islas, pero para mí la alegría mayor era que estaba ingresando la nueva tanda que me iba a reemplazar. A mí y a muchos que habíamos ingresado en ese mismo año, ¿viste? Sí. Para mí la alegría fue eso, ver que llegaban los civiles para recibir instrucción y le gritábamos desde adentro del batallón cosas como no saben lo que les espera, y los pibes cuando entras mirás desorientado porque la verdad no sabés lo que es el servicio militar. Tal cual, sí, sí. Y lo lindo que siempre contamos también, que el servicio militar tenía esa calidez de unir a todas las clases sociales. Por única y primera vez el pobre se juntaba con el rico, el que sabía manejar los cubiertos con el que nunca supo usar un cepillo de dientes, o el que andaba en alpargatas y con los deditos al aire. Es decir, eran jóvenes ciudadanos que venían a cumplir con una ley, servir a la patria, y es y seguirá siendo un honor, un orgullo servir a la patria. Y éramos todos iguales en esa época, José. Absolutamente. Comíamos lo mismo, nos vestíamos igual, el mismo corte de pelo. Sí, sí. Y aprendíamos no tan solo a desfilar, que es una forma de que la cabeza se te vaya ordenando, donde somos todos un solo cuerpo. Sí. Y eso en el campo de batalla, si tuviste una buena instrucción con buenos líderes, se ve. Se potencia. Y hasta el día de se potencia, te engrandece. Sí.
te da el coraje, te da el valor y te da la unión, a pesar de que pasaron 38 años. Un soldado veterano le dice hermano al otro y Sí. basta que le digas dónde estuviste, que ya formas parte de la familia. Sí, sin dudas. Así que bueno, el servicio militar me ayudó mucho. Aprendí a coserme un botón, a lavar mi ropa y esperar que se seque, a afeitarme rápido, a tender la cama, Ujú. a no quejarme por la comida, a añorar volver a casa, y el hogar es lo más lindo que uno tiene. Saber que papá y mamá están esperándote y la familia es una alegría enorme. En el servicio militar, ¿te imaginas cuando volvimos? Bueno, la familia es todo, volver Tal a cual. casa es lo máximo. Tal cual. ¿Cómo fue la adaptación con Vogel? ¿En qué consiste el entrenamiento para un perro de guerra? Bien, nosotros gozamos del privilegio de tener ese título como Batallón de Seguridad, Agrupación Perros de Guerra. Lo cierto es que estando en el campo de batalla, con los perros que fuimos, estos perros no estaban preparados para lo que era la batalla o la guerra en sí. Porque en realidad, en tiempo de paz, lo que hacíamos era vigilancia y seguridad, que es un adiestramiento distinto. Claro. Pero sí un acompañamiento y un binomio se forma entre el soldado de 4 patas y el de 2, donde tenés que realmente complementarte en temperamento, en carácter, en conocernos, en un montón de cosas. El binomio se tiene que desarrollar. Entonces tuvimos adiestramiento y preparación en vigilancia y seguridad y hacer guardias. Sí. En un principio, cuando nos convocan para ir a Malvinas, el objetivo era que la agrupación hiciera de policía militar en Puerto Argentino. Ajá. Cuando llegamos ya las órdenes habían cambiado. Nosotros llegamos un 10 de abril, viajamos en el buque El Buen Suceso, todo lo que fue Semana Santa. Llegamos un domingo de Pascua y pisamos suelo malvinero el lunes, el 11 de abril. Ya ahí las cosas habían cambiado porque lo que íbamos a hacer ya lo estaban haciendo los patricios. Entonces sí cumplimos casi las mismas consignas y las mismas tareas que hacíamos en la base, que era dar seguridad y patrullar distintas zonas de importancia, como la radio, como el polvorín, como el cuartel base, salir a apostar soldados que lo dejaban en la inmensidad del terreno y en la noche absoluta, entonces no tenía puntos de referencia. Claro. Que patrullábamos todo lo que era la bahía y formamos parte de lo que se llama el SPAC, Servicio para Apoyo de Combate. La agrupación, cuando no patrullaba, trabajamos distribuyendo armamento, municiones, alimentos, combustibles, descargar los Hércules cuando en plena guerra bajaban y había que descargarlo muy rápidamente y volverlos a mandar, o los heridos o cosas que se tenían que volver al continente en el menor tiempo posible, porque cada vez que aterrizaban los aviones en Puerto Argentino eran bombardeados para destruir la pista y los aviones. Sí, sí. Entonces hacíamos un poco ese tipo de tareas, ¿no? Y la gran mayoría estuvo siempre por las cercanías de Puerto Argentino, salvo un grupo de 5, que entre ellos estuve yo. En el último fin de semana nos asignaron ir a Zapper Hill, una colina que está a unos cuantos kilómetros de Puerto Argentino, a cuidar un nido de ametralladoras nuestras. Pero solamente fuimos 5 perros con 5 soldados. La idea era que ese lugar no fuera atacado por los comandos ingleses y los perros lo detectaran por si había algún ataque. Claro. Entonces estábamos apostados día con cada perro cuidando nuestras ametralladoras. Eso es lo que yo llamo haber estado casi como sería en una tercera línea de fuego. Me tocó ver, por un lugar de privilegio, estar apostado en esa colina, todo el desenlace de las últimas batallas, y con el valor que pelearon mis hermanos y resistieron hasta lo que más pudieron, ¿no? Claro, seguro. Fui testigo y en proximidad de haber entrado en combate me hubieran faltado, no sé, entre 500, 800 metros. Por eso siempre digo, no estuve en primera línea, no entré en combate cuerpo a cuerpo, pero estuve en lo que sería una zona de ablandamiento, de bombardeo y de plena batalla por las antiaéreas, ¿no? Claro, y con el enemigo avanzando ya cada vez más cerca. Totalmente, eso sí lo pude presenciar. Ellos sí siempre atacaron más ferozmente los fines de semana, debido a que cuentan que a ellos les pagaban mucho más los fines de semana y por las noches, como cualquier otro trabajo, porque ellos son profesionales. Sí. Entonces las diferencias se notaban, ¿no?
tiraban unas bengalas cuando atacaban, y en esa noche infernal era como cuando vas al estadio, no sé. Sí. Yo soy de Boca, pero si vas a la Boca, cuando sale los jugadores está todo iluminado, o el estadio de River, digamos que son lo máximo que tengo presente. Las bengalas, se iluminaba el campo de batalla de esa misma forma. Sí, lo conozco. El tema es que eso te pone la piel de gallina, porque entre los reflejos y los disparos y todos los nervios, la ansiedad, el miedo, el desgaste que teníamos, le das una dimensión inmensa, ¿no? Claro. En todo sentido. Así que después de Sapperhill, entonces, cuando ya el avance inglés había superado las primeras líneas, ¿ustedes replegaron para Puerto Argentino? Tal cual. Sí, nosotros nos reagrupamos tipo 7 de la mañana. Las noches de Malvinas son muy largas y los amaneceres también. Sí. Generalmente oscurece 5:30, 6, ya está todo oscuro, y llegar a las 6 de la mañana ya pasaste 12 horas que son interminables. Nos juntamos, no habíamos comido casi nada, teníamos algo del mediodía, y bueno, nos juntamos como para decir, bueno, comamos algo nosotros 5 hasta que nos toque entrar en combate, cuando es ahí donde mi experiencia, mi testimonio es que nos juntamos los 5 en una trinchera que estaba hecha, cuando mi perro se suelta y se mete a la trinchera. Apenas podíamos entrar nosotros, estábamos muy mojados, había agua en la trinchera, me decían mis amigos, saca el perro porque no podemos estar ni nosotros. Yo saco a mi perro, y ahí es donde veo que toda nuestra tropa estaba pasando se dirigía hacia Puerto Argentino. Como cuando hay una gran estampida en una manifestación, bueno, todos corrían en dirección hacia Puerto Argentino. En ese momento un soldado le dice, mi teniente, acá hay gente. El teniente se detiene, me dice, ¿qué están haciendo? ¿Cuántos son? Bueno, me presento, le decimos que somos 5, que somos de Marina, de Infantería. Me dice, hay que replegarse, y yo le respondo, pero nosotros nos tiene que relevar la gente de Marina. Siempre hay como una consigna de que tenés que tener un superior de tu arma que te releve o te dé las órdenes. Claro. Porque a nosotros, cuando nos apostaron, es decir, no se pueden retirar bajo ninguna circunstancia. Tal cual. Entramos en un pequeño concilio ahí entre nosotros y dijimos, pero no hay nada que hacer. Tomamos la decisión, no teníamos superiores, éramos todos colimbas, y éramos 2 más antiguos, segunda tanda, y los otros eran tercera, cuarta y quinta tanda. Por antigüedad nos correspondía decidir a nosotros, aún siendo soldados, y decidimos replegarnos. En ese repliegue tengo en mi memoria, en mi emoción, en mi recuerdo, lo más triste, porque ese volvernos, con todo lo que significa la derrota y replegarse, ellos intensificaban el fuego de las antiaéreas entre lo que sería el campo de batalla y Puerto Argentino. En ese repliegue es que tenemos en nuestro historial, perdemos 2 perros en ese repliegue. Para nosotros, nuestros héroes quedaron en el campo de batalla, y tenemos esas 2 bajas. Estamos recién trabajando nuevamente para que sean reconocidos, sean incluidos dentro de lo que significarían pérdidas importantes. No me gustaría decirles héroes, porque sería faltarle respeto a mis hermanos humanos, héroes que quedaron, y no quisiera ofender con este sentimiento mío de amor hacia soldados de 4 patas, ¿no? Pero ellos, si bien fueron convocados, son elementos de las fuerzas, deberían tener ese reconocimiento a nivel como cualquier otro elemento o ser humano que haya desempeñado determinadas tareas y haber quedado en el campo de batalla. ¿Y qué suerte corrieron los soldados que iban con esos perros? Ellos pudieron volver. Ellos tienen cada uno, y como te decía, en esta pandemia lo bueno para la agrupación, porque éramos 22 nada más y 18 con perros. El otro componente lo integraban los veterinarios, un oficial, un suboficial y un guardia marina veterinario que era veterinario, empezó a hacer el servicio militar, y él era un oficial. Pudimos volver sin ninguna baja, un herido por un accidente de él mismo y manipulación del arma, pero no heridos en combates y ninguna baja humana dentro de la agrupación. Cuando finalmente se produce la rendición y se aglutinan los soldados argentinos en calidad de prisioneros ahí en la zona de Puerto Argentino y demás, ¿cómo fue el movimiento para ustedes? Porque ustedes obviamente estaban con sus perros. ¿Qué pasó con los ingleses respecto a ustedes?
En lo personal, al estar nosotros con los perros, primero que nunca nos separaron de nuestros animales, nos respetaron, nos dejaron conservarlos. No te podría decir que tuvimos ni buen trato ni mal trato, porque sería injusto. Creo que en aquellos días igual me dolió que nos empujaran, que nos dejaran abandonados en el aeropuerto sin comida, sin refugio y a la buena de Dios. Se veía que no les interesaba tener prisioneros, pero en el caso nuestro, que éramos, ya te digo, de Marina y con los perros, hubo como un respeto extra porque nos daban señales de que estuviéramos muy agarrados a los perros, porque los perros sí tendían a atacar, ¿viste? A ladrar y no sé, lo deben haber percibido que no eran de los nuestros y se embravecían mucho más. Entonces, eso también, que cada guía que tenía su perro era como que los apartaban o nos dejaban sin involucrarse ni ellos ni involucrarnos a nosotros demasiado. ¿Cuántos días estuvieron en esa situación? ¿Cuándo volvieron? ¿En qué volvieron al continente? Pues es que para mí siempre fueron 10 días. 10 días que estuve prisionero. Cuando nos juntamos y, no sé, tuviste oportunidad de consultar a muchos veteranos y cada uno peleó una batalla y quedó grabado de una manera y dimensiona las cosas de acuerdo a las emociones y a la capacidad que tuvo de supervivencia o de defensa psicológica. Totalmente. Para mí fueron 10 días. Hoy, conversando con mis otros compañeros, hay unos que dicen 10, otros dicen 5. Forma parte del estrés postraumático. Claro. Pero siempre con la voluntad de ir acercándonos cada día y juntarnos para que la historia quede conformada de una manera fehaciente, ¿no? Cuando nos quedamos ahí prisioneros, nos dejaron en el aeropuerto y fuimos devueltos con las últimas tandas de infantería de Marina, debido a que ellos decían que el 5 le había causado muchas bajas, y como no se sabía bien cómo continuaba todo, los retuvieron un poco más a todos los de Marina. Salimos en una barcaza hasta el Almirante Irizar. En el Almirante Irizar viajamos hasta Ushuaia, y habremos viajado mediodía, quizás, hasta llegar a Ushuaia. De Ushuaia nos dieron un poco de alimento, bajamos, subimos al aeropuerto a un avión y fuimos hasta Río Gallego. Y de Río Gallego fuimos a Bahía Blanca. ¿De regreso a la base? De regreso a la base. ¿Y qué tiempo estuviste todavía en la base? ¿Cuándo le dieron la baja a la tanda tuya? Nosotros llegamos muy de noche a la base. Tuvimos que ir a declarar porque en aquellos días todavía, lógicamente, el proceso estaba, la pérdida de la guerra tenía sus modalidades y sus instancias. Nos llevaron al cuartel base a declarar todo lo que habíamos visto, qué había pasado y cosas que habíamos vivenciado. Cada soldado con un entrevistador, y se nos prohibió hablar de lo que habíamos visto. Eso, una vez que concluyó la investigación, para esto de haber sido como las 12 y pico, nos dieron el piso para irnos a nuestro batallón. Lo que tengo como recuerdo y que fue muy emocionante, porque no te olvides que, por ejemplo, estábamos volviendo, a pesar de que ya había finalizado la batalla, llevábamos muchos días con la misma ropa, con muchos días de hambre, con la misma mugre. No había muchos cambios de la indumentaria ni del ser humano. Entonces nos llevaron a un micro, el teniente nos hizo formar con nuestras miserias a cuesta, con lo poco que traíamos. Nos arengó, nos dijo que levantáramos la cabeza, que infláramos el pecho y que claváramos taco para entrar de filán. Esa noche creo que tratábamos de hundir nuestro taco en el cemento. Estábamos regresando a nuestro batallón, y para nosotros fue un orgullo y tratamos de dar absolutamente todo. Entre las cosas que pudimos mostrar y decirles y hasta el día de hoy explicar a la gente, es el dolor y el coraje que se puso, con poco, con muchas veces nada, con una diferencia de 5 contra 1 que eran ellos, con el armamento, con el apoyo que tuvieron, pero sin embargo nosotros, aun cuando muchas veces las lágrimas me sobrepasan porque me emociona saber que formé parte de una gente que lo dio todo, y me llena de emoción saber de cualquier ser humano que
que puede hacer mucho con nada, Ujú. reconociendo plenamente su origen y después convertirse quizás en un gigante o en un grande como los 649 que quedaron, que lo dieron todo, y los otros tantos que acompañamos y que nos comprometimos a que esa entrega no sea en vano, Tal cual. porque mucha gente no supo lo que nos tocó vivir. Hasta el día de hoy son pocos, y gracias a vos y a mucha gente que sí le interesa Malvinas y siguen trabajando, ayudándonos a que la causa se multiplique, Ujú. pero se multiplique desde el orgullo, del orgullo sano, caballeroso, sabiendo, como te decía, que podemos nacer pobres, pero depende de nosotros si morimos pobres de espíritu, pobres en pensamiento, pobres en lo material. Y yo creo en una Argentina de pie. Yo sé que lo podemos hacer. Ujú. Yo sé que si tenemos buenos líderes, el corazón está latiendo, y es un corazón que nos da una fuerza enorme, porque los argentinos somos una raza especial, que todavía no nos dimos cuenta del potencial que tenemos, y al no tener buenos líderes nos hacen jugar el partido mal. Estamos olvidándonos de nuestros orígenes, y eso es lo que no queremos. Para mí Malvinas tiene 3 pilares, que es Dios, patria y familia, Ujú. y ser una persona con esas convicciones te lleva a que cuando eso se pone en juego, no cabe duda que lo defenderías hasta perder la vida, y que ser patriota implica ser justo, honesto, trabajador, alegre, solidario, armonioso, limpio, generoso. Ujú. Entonces creo en una Argentina y estoy trabajando hasta el día de hoy porque no me rendí. Hay un amigo infante de Marina, Víctor Villagra, que dice: no estoy rendido, solo estoy replegado, y esa es la consigna. Ya no con las armas ni con la violencia. Yo creo que es mucho mejor mostrarle a cualquier enemigo, ¿no?, la capacidad que tenemos desde la inteligencia y desde la razón a la fuerza bruta. No tolero la fuerza bruta, no estoy a favor de la guerra, ya la viví, y por haberla vivido respeto y honro la paz. Muchos que hoy están en la paz viven haciendo cosas para entrar en guerra, Ujú. porque no saben lo que es la guerra, porque no la vivieron. Porque si tan solo se detuviesen a escuchar o a ver o a analizar lo que pasó en esta guerra o en todas las otras, jamás se cometería una atrocidad de cualquier tipo que nos lleve a la barbarie, porque hay mucha gente inocente. Porque yo puedo ir a pelear, pero mi mamá sufrió, mi hermanita sufrió, mi abuela sufrió, y mucha gente que me conocía sufrió muchísimo. Y así como en mí, en muchos otros, sufre el soldado y sufre todo lo que está alrededor. Sin dudas. José, volviendo un poquito para atrás en el tiempo y en los tramos finales de tu servicio allí en el batallón de seguridad de la agrupación Perros de Guerra, ¿cómo fue la despedida con Bogel cuando te dieron la baja? Sucede que nosotros salimos desde las islas, y los perros quedaron en el Almirante Iriza. Quedaron 2 soldados para darles de comer y atenderlos, porque los perros no volvieron con nosotros en los aviones. Ah, ¿Sí? sí, sí. Entonces cuando, como te decía, en esa noche que entramos, gloriosa y triunfal Sí. y emocionante para mí, al otro día nos dieron permiso de sueño que podíamos descansar hasta la hora que quisiéramos. Pasamos a rancho al mediodía, y después fuimos a formación de rancho y nos dieron un pasaje para volver a casa, que era un pasaje en tren desde Bahía Blanca hasta Constitución, en casa. Ujú. El regreso fue muy triste, siempre fue triste, más allá de la emoción de saber y la alegría que vos volvías a casa. Pero de la forma y la manera que se hicieron las cosas, tanto los que estaban dentro de las fuerzas, o nuestros líderes militares, y el pueblo en general, no supo cómo tratarnos, porque es la primera vez que tenemos una guerra o una situación así. Claro. Entonces sucedió que, por ejemplo, me dieron el boleto para volver hasta Constitución, pero todavía me seguía faltando para viajar y volver a mi casa, y no tenía plata, no me dieron plata. No tenía otra ropa que la que tenía y estaba trayendo de Malvinas, porque cuando volví en el batallón
mi taquilla me la habían robado y no tenía nada de mi ropa civil como para haberme cambiado. En la actualidad tengo mi misma ropa con la que estuve en Malvinas, la traje porque volví a mi casa así. Y la gente cuando te miraba, es decir, te miraba con cierta tristeza, con cierta admiración y con una impotencia porque no nos decían nada, no nos hablaban, se corrían. Y vos volvés vacío. La guerra, pero quieras o no, y eso que yo lo trabajé en mi terapia y no lo digo desde de ser miserable, al contrario, soy orgulloso de lo que estoy haciendo, pero recordar cosas como esas miradas, como esa ausencia de contención o de agradecimiento, te lastimaba. Claro. Te lastimaba más que las mismas balas del enemigo, porque en realidad lo que hubiéramos necesitado era un abrazo. Y un poco más de contención, mucha más contención hasta que te rehabilitaras. Uh-huh. En lo personal tardé 28 años en identificarme y hoy estar integrando Malvinas Educación y Valores, donde puedo hablar de Malvinas desde el orgullo de haber convertido el odio en amor, uh-huh, en llevarle un mensaje de confianza y de esperanza y de sueños por cumplir a cada uno de nuestros jóvenes, que son nuestro mayor tesoro en nuestro país. Yo creo en el que el tesoro es el tesoro humano y no las riquezas materiales. Uh-huh. Porque mirá vos que nosotros somos un país rico en tantas cosas y estamos empobrecidos hasta el alma. Haciendo un análisis, Japón no tiene nada de riquezas y tiene grandezas espirituales y personales y humanas, uh-huh, y son una potencia. Uh-huh. Sí, ellos tuvieron 2 bombas atómicas y se pusieron de pie. Nosotros, con toda nuestra extensión y con toda la materia prima y con toda la riqueza, no se lo perdono a nadie el hambre de mi país. Cuando algún político o alguno que cree que tiene derecho a hablar de Malvinas y critica, como decir, el milico los hizo cagar de hambre, primero que los milicos que estuvieron allá no nos hicieron cagar de hambre, y el que dice eso es porque no conoce Malvinas, y porque no conoce lo que pasó, y lo que no conoce es una guerra. Pero es más triste, muchísimo más triste, y me avergüenzo que después de 38 años de democracia estemos pasando hambre. Por suerte yo, gracias a Dios, ya no, y por suerte yo pasé 74 días, pero hay hermanos míos argentinos que ya va a 3ª generación de que están pasando hambre. Uh-huh. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, claro. Entonces, claro, el que habla de Malvinas, que nos hicieron cagar de hambre, en todas las guerras te cagás de hambre, de frío, de miedo, de dolor. Ese que habla de Malvinas, cuando critica Malvinas, no sabe nada de Malvinas. Y no tenemos que echarle la culpa a uno, porque yo te digo honestamente, a mí no me mandó un milico. ¿Sabes quién me mandó a la guerra? Mis padres. Pero no porque yo fuera a la guerra. Mis padres me enseñaron a respetar la bandera, a mi maestra, a cuidar la canchita, a cuidar las plantas, a cuidar los animales, a cuidar lo mío, a respetar mi apellido, a hacer mis oraciones de rodillas y dar gracias a Dios por lo que tengo. Y también, claro, que me enseñaron a defender lo que era mío. Porque mi abuela me mandaba a devolver cuando yo volvía con un soldadito, una regla o una goma que no era mía. Entonces nosotros tuvimos sembrado en cada uno de nosotros un sí juro, pero desde 4º grado. Tal cual. Entonces cuando llegamos a la instancia, si hoy en día vos estás rodeado de un montón de jóvenes, de personas adultas que son capaces de matar por cuidar su casa, su celular, su mochila, ¿cómo no íbamos a defender nuestra bandera? Uh-huh. ¿Cómo no íbamos a tener el coraje que inclusive ninguno de nosotros estaba preparado para la guerra? Y cuando hoy tengo amigos que son comandos, pilotos, vos le preguntás, ¿tuviste miedo? Sí, hay una preparación, y no, hermano, porque la guerra no tiene comparación cuando te toca vivirla. Supera todo. Supera absolutamente a todo, hasta el más preparado. Y el que dice no tuve miedo, o está loco, o no estuvo, o no está consciente. Uh-huh. Tal cual. La guerra te hace pelota. José, para ir cerrando la charla, sabemos que Vogel, obviamente sobrevivió a la guerra, vos lo contaste, pero que fue el de la agrupación de perros de guerra el más longevo, el que vivió más años, ¿no? ¿Es así? Sí, tal cual. Algunas veces me colman las emociones
y tu pregunta anterior estaba dirigida un poquito hacia allí. Yo cuando volví a mi casa, tuve 15 días de Franco. Ajá. Volví al batallón porque todavía no tenía la baja y me quedé una semana, pero en ese tiempo pasé muy poquito tiempo con Vogel y no lo volví a ver más. El dolor que llevo en el alma es porque yo estoy seguro que mi amigo inseparable no me hubiera abandonado nunca. Pero yo cuando volví a mi casa, cuando ya estuve de baja, estuve herido al punto de no poder levantarme. Tardé 28 años y él ya había muerto. Claro. Hasta el día de hoy lo sigo llorando, no tengo perro. Creo que voy a tener un perro cuando me jubile, para estar todo el tiempo con él, para que me acompañe y para no separarnos jamás. Yo no pude verlo. He visto fotos posterior a lo que pasó en Malvinas, lo he visto con su capa, desfilando, con su capa y su reconocimiento, que según dice tienen una medalla del Congreso. Nunca me invitaron, porque él vivió 10 años y en 10 años posterior a Malvinas jamás me invitaron. Nadie se acordó de mí. Yo no figuraba en las listas. Cuando fui a buscar mi pensión no estaba en las listas, porque nosotros nuestra primer pensión la tuvimos casi después de 12 años. Cuando digo que soy guía de Vogel, lo reconocen a él y a mí no. Eso me dolió, pero ahora me llena de orgullo. Gracias a él tengo todo. Tengo el honor de haber servido a la patria, y si no hubiera sido por él, que creo que Dios me lo mandó como un ángel, no sé si hubiera resistido lo que me tocó vivir, y eso que no estuve en el campo de batalla en primera línea. Pero no me hace falta haber estado, porque pude haberlo visto, sé de mis hermanos que estuvieron, tengo la capacidad de imaginarme y sí sé lo que pasó. Entonces, hay cosas que son imperdonables como esa. Yo como lo veo en fotos, lo veo desfilar y estaba viejo y él merecía volver a un hogar, no estar en un canil, en un batallón. Tenía que tener un hogar y creo que era mi hogar el que tenía que haber estado en los últimos días. Todos nos merecemos el calor del hogar, la caricia permanente. He visto fotos que se han sacado otros soldados y ¿viste cuando ves una foto de un trofeo de alguien que comete una atrocidad como matar a un rinoceronte, un elefante y están todos alrededor? Yo he visto como algunos soldados se sacaban fotos y le ponían su ropa y él no estaba feliz. Él no estaba como yo lo conozco. Yo sí lo conozco. Entonces esas cosas me duelen. Pero bueno, tampoco los culpo, porque también puede ser un honor o lo hayan querido hacer como un recuerdo, pero para mí, que yo lo conozco y sé lo que cuando estaba contento, basta con que lo vea en la foto y sé que no estaba bien. José Cruz, veterano de Guerra de Malvinas, te quiero agradecer muchísimo por este testimonio, por este relato que nos has traído en esta tarde. Sabés que acá tenés una oreja, un montón de orejas que están del otro lado de la radio y un micrófono para expresarte, así que lo que quieras agregar. Gracias por la invitación, gracias por estar ahí, por escucharme. Quiero que se queden con una idea mía, que me siento orgulloso, me siento feliz, tengo una hermosa familia, tengo mucho por contar y mucho por emocionarme. Trabajo todos los lunes con mi terapeuta, con quien soy un amigo. Trabajamos en disfrutar de la vida, en corregir los rumbos que sean necesarios para ser feliz, y lo soy. Quiero que se queden con esa imagen. Yo puedo llegar a emocionarme, puedo llegar a llorar muchísimo de la emoción, pero también del orgullo y la felicidad. Claro. Estoy orgulloso de ser argentino y de tener el país que tengo y de los hermanos que me rodean, entre ellos ustedes, de ese lugar tan hermoso, Las Flores. Y contar con nosotros, si quieren googlearnos y buscarnos en el Facebook, Malvinas Educación y Valores es una entidad de veteranos que salimos a malvinizar, contándoles un poco qué pasó con nosotros en Malvinas, pero lo más importante es cómo vivimos hoy Malvinas y desde qué punto de vista, con la frente bien alta, el pecho inflado y sentirnos orgullosos de la parte de historia que nos tocó vivir. José, muchas gracias, un abrazo fuerte, saludos a la familia. Igualmente, mi amigo, te quiero mucho, un gran abrazo y gracias por este momento.